EHU Podcast, el podcast de divulgación científica de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Serán apenas unos minutos, un abrir y cerrar de ojos, pero el 12 de agosto de 2026 la luna ocultará por completo el sol y en pleno verano el día se convertirá en noche. La península ibérica vivirá entonces su primer eclipse solar total en más de un siglo, y no será un fenómeno aislado. A este eclipse le seguirán otros dos grandes eventos astronómicos en 2027 y 2028. Formando lo que algunos ya han bautizado como el trío de eclipses. Para entender qué ocurre durante un eclipse y cómo podemos observarlo de forma segura, hoy hablamos con la astrofísica Nayara Barrado. Doctora por la Universidad del País Vasco, Barrado centra su investigación en la dinámica atmosférica de Júpiter. Es profesora de Física Aplicada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y forma parte del Grupo de Ciencias Planetarias de la EHU, dedicado al estudio de los fenómenos del Sistema Solar. Kaixo, Nayara, Kaixo, ¿qué tal unon. estás? Kaixo. Es la primera vez que vienes a nuestra facultad, ¿verdad? Sí, la primera vez. Bueno, pues te volveremos a invitar Gracias. en la siguiente ocasión para hablar de la atmósfera de Júpiter. Venga, va. Que nos vamos a quedar con muchas ganas Venga. de escucharte. Te lo compro. Bueno, habrá muchos lugares para poder verlo, el eclipse o los eclipses, pero ¿cuál será el mejor sitio para observar el eclipse del 12 de agosto? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, pues va a ser difícil la elección, porque como sabemos aquí el clima es un poco variable. Lo mejor, cuanto más al sur y más al oeste. Lo del sur, más que nada, por duración perdemos un poquito, pero claro, ganamos en ausencia de nubes. El 12 de agosto sé que es verano, pero que en Bilbao esté nublado es bastante probable, como todos sabemos. Entonces, desde la Galea, más o menos, hacia Galicia, todo lo que queráis hacia allá, hacia el oeste, y luego pues un poco hacia el sur, más hacia Álava, igual mejor. Incluso si queremos salir de la comunidad, pues Burgos, Soria, serían sitios mejores. Me acaban de decir una compañera, que me la acabo de encontrar en la facultad, que piensa ir a las Bardenas. En las Bardenas están preparando un montón de historias, tanto en Bardenas como en las zonas de alrededor, Árgueda, sí que hay pueblos que están organizando y ya están preparando también, cuidado con esto, las movilizaciones, parkings, cómo movernos de forma segura, no encontrarnos con de repente un atasco, todo el mundo en las Bardenas. Sí, esto va a parecer encuentros en la tercera fase, ¿no? El pa, Sí. pa. Sí. Bueno, a ver si conseguimos hacerlo bien. También hay que recordar que no se puede observar mirando directamente al sol. ¿Qué tipo de gafas debemos utilizar para verlo? ¿Tenemos que comprarlas homologadas o las podemos fabricar nosotras mismas con aquella famosa radiografía que sacábamos en los 90? No, para nada. Nada de radiografías, nada de negativos, que bueno, la gente joven ahora mismo igual ya no sabe ni lo que es. Mis hijos, de hecho, me han dicho, ¿qué? ¿Negativos? ¿Qué? Bueno, pues eso, nada de eso. Bueno, tampoco saben lo que es una radiografía. Pero bueno, nada de eso. Ya por suerte no hay en las casas. Tenemos que utilizar gafas homologadas. Tienen una ISO en concreto, pero bueno, lo podéis encontrar si buscáis un poquito. Es fácil de encontrar, el ISO 123122, pero buscadlo en páginas web seguras, cualquier página de astronomía de aficionados o páginas web donde venden telescopios, ópticas, ahí van a vender gafas homologadas y también se pueden fabricar, pero mucho cuidado con esto. Yo estuve en un taller con mis hijos fabricando unas, pero el material que tenemos que utilizar también tiene que ser homologado. Luego todo lo demás es cartón, pero lo que va a filtrar la luz, la lente, digamos, que no es una lente, es una especie de plastiquito, eso tiene que estar también homologado. Entonces, mucho cuidado con lo de fabricárnoslas. ¿Gafas para ver películas 3D? Nada. Ni Nada gafas de sol, que me lo han dicho. Gafas de Yo tengo gafas de sol. Digo, no, gafas de eclipse. Sí, porque realmente es peligroso, vamos. Sí. Y cuando nos las pongamos no tenemos que ver nada, que también me lo han preguntado. Una amiga me decía, ¿tengo que quitarle algo? No veo nada. Y digo, no, es que no tienes que ver nada, solo el sol. Entonces, para ver
ver que funciona, pero cuando las consigáis, ponerlas, mirar al sol y solo tenéis que ver el sol, nada más, cero, negro. Muy bien. Porque si no se nos chamusca la retina directamente. Sí, incluso con las gafas de sol pone en la propia gafa 3 minutos, depende igual del fabricante, pero bueno, yo lo que he leído es 3 minutos de exposición con gafas. O sea, no estar media hora mirando al sol, porque... Cuidado. Sí, también lo pruebas y cansa, ¿eh? Así que bueno, yo creo que la gente ahí no la liará. Sí. Yo creo que miras y un ratito, descansar... Y si, por ejemplo, tenemos un telescopio, también habrá que... Porque esa es otro de los Vale, peligros. con el telescopio mucho cuidado. Ni telescopios ni prismáticos. Nada de mirar directamente al sol. Si tenemos un telescopio y sabemos usarlo, ya sabemos usarlo. Yo no tengo que dar ninguna recomendación. Si tenemos un telescopio, tiene que tener un filtro solar. No vale usar el telescopio tal cual. Me compré un telescopio un día en una tienda o me regalaron. No, hay que saber. Entonces, el telescopio también tiene que tener un filtro. Prismáticos, lo mismo, tienen que tener un filtro. Lo que sí podemos utilizar los prismáticos es para hacer una observación no directa. Observar el sol por proyección. Esto es, podemos poner el propio prismático en un trípode y ponerlo al revés, de manera que entrará el sol a través del prismático, no miraremos, nosotros de espaldas al sol siempre, y veremos lo que él proyecta en una página, en un folio blanco, por ejemplo, y ahí con un ampliado sí que vamos a poder observar incluso manchas solares y la sombra que va a generar este eclipse. ¡Qué maravilla! Y eso puede ser muy bonito. Ya. Sí, yo esto sí que recomiendo, pues sobre todo pero probarlo antes, como actividad ahora estos días de verano, probar antes, no lo dejemos todo al azar y que en el último momento digamos, a ver, venga, el día del eclipse y no tener los materiales, probadlo y la verdad es que es una actividad bonita y sobre todo si se va a ver con niños, pues por lo menos para no estar todo el rato mirando. Sí. O sea, todo el eclipse va a durar, bueno, el eclipse, desde el primer contacto va a durar 1 hora hasta la totalidad y luego el deseclipsar. Lo que es el eclipse total son 30 segundos solo, pero todo ese rato en el que vamos a poder estar pues, con amigos, con la familia, pues es una bonita manera. Sí. Y vamos, a mí me daría pánico ir con mis hijos. Yo porque no tengo, pero sí, ¿no? Hombre, sí hay que llevarles, ellos también lo tienen que vivir. Pero vamos, entonces, controla a los críos con, sí, ¿no? Bueno, con las gafas, con las gafas, que no miren, que tal. He visto también manualidades de hacer a las gafas una especie de pantalla con una cartulina. Entonces, para que las gafas estén como más protegidas, además de la gafa, una cartulina para que no miren, con un sol. Hay también otra cosa para verlas con proyección, que es una caja estenopeica. Esto ya tendría que la gente googlee un poco, mire en internet cómo crearla, pero esto es súper seguro, con una caja de cereales o de galletas alargada, albal, una agujita y tijeras, os creáis con los niños 1 horita de taller haciendo la cajita para que vayan viendo el eclipse. Qué chulada. Y también está bien, por lo menos hay que tenerles entretenidos. Luego se les incrusta la caja en la cabeza, se pone cinta aislante para que no salgan para que no salgan de ahí. Me parece una idea genial. Sí, he visto algunos que la tienen incrustada con una cinta o si no, simplemente mirando, pero sí, se puede. Ay, bueno, este es un fenómeno que ocurre cada 100 años. Todo el mundo querrá tener una foto o un vídeo del eclipse, pero la mayoría de las cámaras de los móviles no pueden capturar bien la imagen o incluso podría quemárseles el sensor. ¿Qué se puede hacer para sacar una foto? ¿Qué propones? Bueno, ocurre cada 100 años, 350, sobre todo en un mismo punto geográfico, pero cuidado, que en la Tierra ocurren mucho. Entonces, si nos apetece en la Tierra, ocurren mucho, cada 18 meses más o menos en la Tierra tenemos un eclipse. Si tenemos el tiempo, el dinero y las ganas, también podríamos viajar a verlo, que eso es otra opción. Hay gente que viaja para esto. Y estos eventos, pues, ocurren y la gente se mueve para verlos, pero lo especial de este es que lo podemos ver sin movernos de casa. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Y efectivamente, como solo ocurre pocas veces cerquita de casa, pues vamos a querer sacarle una foto. Lo mismo, filtro para la cámara del móvil, un filtro homologado. Es el mismo ISO y venden como un poquito más grandes, redonditos. Si lo hacéis con la gafa, pues no te digo que no vaya a funcionar, pero cuidado de tapar bien todos los sensores de la cámara porque se nos puede quemar. Y agur al móvil. Bueno, al sensor. La cámara, vaya.
Y un móvil sin cámara hoy en día no nos interesa a nadie. Sí, bueno, aquí nos gusta el audio, así que algún día añadiremos más cámara, pero tampoco pasaría nada. ¿Hay algún método casero para...? Bueno, esto nos has comentado, ¿verdad? Sí. Lo de proyectar con el telescopio. Sí. En Euskal Herria el eclipse comenzará sobre las 7:25, 7:30 y alcanzará su máximo a la pasada 1 hora, lo que has comentado. ¿Qué forma tomará el Sol? ¿Qué podemos ver en esos minutos? Bueno, pues va a haber como diferentes fases. Primero, a las 7:30, alrededor de 7:30, es el primer contacto. Eso significa que la Luna justo va a empezar a tocar al Sol. Bueno, tocar no, evidentemente, pero a tapar al Sol. Entonces vamos a empezar a ver como una pequeña muesca de la Luna sobre el Sol. Este tapar, esta parcialidad se llama, durará más o menos 1 hora. Entonces, durante este rato, desde el primer contacto, pasamos a la parcialidad. Durante esta parcialidad apenas vamos a notar diferencia en la luz, no vamos a notar una oscuridad demasiado grande, pues bueno, como cuando se nubla, no es una cosa muy exagerada. En la siguiente fase, ya, esto es largo, esto es 1 hora. Vamos a estar tranquilos, viendo la parcialidad, mirando con las gafas de vez en cuando, pero ya cuando se vayan acercando a las 8:30 ya nos ponemos nerviosos porque ahí llega lo interesante. Llega el anillo de diamantes, que es cuando ya le queda una finita fila al Sol y ya solo vamos a ver como si fuese la Luna cuando está creciente o menguante, pero sea muy finita, como una sonrisita en el cielo, pues ya... Ayer estaba así preciosa. Pues preciosa. Eso, pero el Sol. Entonces, muy brillante, ese pequeño trocito. Y eso se llama el anillo de diamantes. Ese momento va a durar muy poco, porque enseguida van a aparecer las perlas de Bailey. ¿Qué son las perlas de Bailey? Es que la Luna no tiene una superficie lisa. Tiene montañas, tiene cráteres. Bueno, pues la luz, ya cuando ya le queda poco sitio donde pasar, va a pasar a través de estas montañas y cráteres. Entonces se formarán unos puntitos que son como pues brillantitos. Y ya después de esto, que durará poco, bueno, ya en esta fase, en estas dos, podemos empezar a ver ya la corona solar. La corona solar es la atmósfera del Sol. O sea, ya vemos esas protuberancias que tiene el Sol a su alrededor y demás. Y ya cuando por fin llega la totalidad, se tapa completamente el Sol, esto que durará unos 30 segundos en Bilbao, minuto y poco en Gasteiz y un poquito más hacia Burgos, Soria, ya casi 2 minutos, 1,5 minutos largo. Ahí ya tendremos la totalidad, que es que solo veremos lo que es esa atmósfera, esa corona solar que ya decíamos, y es el momento en el que sí nos podemos quitar las gafas. Porque si no nos las quitamos, pues no vamos a ver nada. Yeah. Con mucho cuidado, solo en ese momento. Y en cuanto pase ese momento, nos las volvemos a poner, porque va a ser muy corto y bueno, no nos lo podemos perder, porque claro, si las tenemos puestas no vamos a ver esto tan bonito y este acontecimiento, pero hay que tener cuidado y en cuanto veamos otra vez luz, venga, nos las volvemos a plantar. Y luego ya vendría el deseclipse. Y, o sea, lo mismo proceso, pero al revés. Va a ir destapándose el Sol y el final más o menos coincidirá con el anochecer. Casualidad aquí, tendremos esa casualidad. Maravilla. En Baleares, de hecho, verán una puesta del Sol con el Sol eclipsado. ¡Qué maravilla, También por favor! Sí, bueno, pierde un poco la gracia esa de día y de noche, porque se va a hacer de noche y no van a ver tampoco el de día completo, pero tiene que ser bonito, sí. Jope, imagínate en las Sí. Baleares en un barquito Sí. y estás, bueno, maravilla. Sí. Pero nos quedamos aquí. Agosto y el amor. Sí. Jope. En la península ibérica podremos disfrutar del llamado trío de eclipses, comenzado en agosto. Habrá 2 eclipses totales en 2026 y 2027 y un anular en 2028. ¿Por qué ocurre un eclipse total y un anular y qué diferencias hay? Bueno, la diferencia principal es dónde está la Luna. La Luna alrededor de la Tierra sigue una órbita casi circular, pero sí que es un poco elíptica. Entonces hay momentos en el que está en el perigeo, que es el momento que más cerca está de la Tierra, y el apogeo, que es cuando más lejos está. Entonces, dependiendo de cuando ocurre el eclipse, dónde está, la Luna en el cielo la vemos más grande. ¿Qué es eso de la vemos más grande o más pequeña? Eso es el tamaño aparente. El Sol y la Luna sabemos que son súper diferentes en tamaño. El Sol es mucho más grande que la Luna. ¿Qué pasa? Que desde la Tierra, como el Sol está 400 veces más lejos que la Luna y la Luna es 400 veces más pequeña, una casualidad cósmica que se da en la Tierra, los vemos del mismo tamaño aparente más o menos en el cielo.
El tamaño aparente es el tamaño en el que los vemos en el cielo, no su tamaño real. Entonces, cuando está en el perigeo, ocurre que es casi exactamente mismo tamaño. Entonces, cuando ocurre el eclipse, estando en el perigeo, en ese momento, en el mayor acercamiento de Tierra y Luna, lo tapa completamente. Y entonces ocurre lo que conocemos como eclipse total. Y vemos la corona y demás. El anular es justo lo que ocurre cuando en lugar de estar en el perigeo, está en el apogeo, es decir, está un poquito más lejos, la vemos un poquito más pequeña, no es muy mucha diferencia, pero ya no lo tapa del todo. Y entonces lo que ocurre es que queda un anillo, la oscuridad total no es real, no existe, pero sí que también tiene que ser algo muy bonito de ver porque vamos a ver un anillito de sol tapado por la luna. Entonces esa es la diferencia entre esos dos. Como si fuese un anillo que pones en el dedo anular. Sí. O un donut. Una donut, que dicen algunos. Bueno, el grupo de ciencias planetarias de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en el grupo estudiáis los planetas del sistema solar. ¿Suceden eclipses parecidos al de la Tierra en otros planetas? ¿Y cómo lo observáis eso? Bueno, pues sí que suceden y, como os decía, en la Tierra se da una casualidad cósmica que, por su desgracia para Marte y Júpiter y otros planetas, pues no ocurre. Pero sí que ocurren eclipses. En Marte, por ejemplo, pues Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos. Estas 2 lunas son mucho más pequeñas que la Luna, que nuestra Luna. Entonces, no llegan a tapar del todo el Sol. El tamaño aparente de ellas desde el cielo de Marte es más pequeño. Entonces lo que pasa es que encima estas no son esféricas, tienen una forma de patata, como digo yo, como os decir, parecen una patata. Y entonces tapan al Sol y se ve la forma de patata pasando por delante del Sol, esa sombra con esa forma tan curiosa. Y de hecho tenemos vídeos desde la nave Perseverance de cómo ver un eclipse, o sea, cómo se vería un eclipse en Marte. Y en Júpiter, bueno, Mercurio y Venus no tienen lunas, así que no tienen eclipses. Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno, no sé por qué los he dicho en orden diferente, pero bueno, los otros 4 sí que tienen lunas, tienen muchísimas lunas. Entonces aquí ocurren muchos eclipses. Pero el efecto también es justo al revés. Las lunas son bastante grandes, el Sol está muy, muy lejos, entonces las lunas tapan completamente al Sol. Y lo tapan tan completamente, su tamaño aparente es más grande que el del Sol, que no pueden ver la corona solar. Bueno, no pueden ver, no hay nadie en Júpiter, pero no podríamos ver esta corona solar, lo tapan del todo. Y hay muchos, porque hay muchas lunas. Y de hecho hay como eclipses múltiples, e incluso luna eclipsando a Sol. Ahí se dan muchos fenómenos diferentes. Bueno, te iba a matizar, y no quiero hacer un spoiler, sí, pero creo que Spielberg no está de acuerdo contigo. Vaya. En la última película me parece que está hablando de alienígenas que tenemos entre nosotros y nosotras y tal. Vaya. Bueno, durante el eclipse total de 1919, el astrónomo inglés Arthur Eddington fotografió las estrellas que se situaban cerca, vamos, entre comillas, del Sol por primera vez, al aprovechar la falta de luz solar. Así fue posible comparar la posición de estas estrellas, lo que ayudó a comprobar algunas predicciones hechas anteriormente por Einstein. Hoy en día, ¿es tal el valor científico que pueden tener estos eclipses? ¿Vais a poder observar algún fenómeno que no esté recogido ya? Pues diría que no. Hoy en día todavía se puede, o sea, tan grandes como aquello no. Diría que hoy en día todavía se puede hacer ciencia con los eclipses. De hecho, este eclipse, como va a ser al anochecer, pues quieren hacer medidas también de cómo nos llega la luz, tal, un poco diferente. Pero en realidad la relevancia que tiene hoy en día la ciencia que se puede hacer en un eclipse es mucho menor que la que tuvo en aquel momento, por ejemplo, ¿no? O en los momentos en los que la corona del Sol, esta atmósfera solar, solo era visible cuando había un eclipse. Hoy en día, pues esto ya no tiene tanta importancia, digamos, tanta relevancia, porque existen los coronógrafos. Los coronógrafos son unas herramientas que eclipsan el Sol artificialmente. Entonces lo que hacen es un telescopio que tiene un disco y en el que lo que hace es tapar al Sol y podemos ver la corona del Sol todo el rato. Hoy en día, entrando en páginas web que están mirando al Sol, podemos ver la corona solar a diario todo el rato de seguido. Entonces ya esa relevancia, esa importancia de esas investigaciones pues es menor, pero sí que se sigue pudiendo hacer ciencia y diferentes cosas.
Y divulgación, por Y supuesto. divulgación, claro, que aquí estamos para esto, pero la divulgación es muy importante. Cualquier excusa es buena para divulgar, entonces esta es perfecta. El Gobierno de España ha creado la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses. Mira, y ahora voy a hacer un pequeño KitKat en esta pregunta, porque si no lo digo, reviento. Y lo de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, es que me suena, no sé si te has leído El problema de los tres cuerpos de... No me lo he leído, sí, lo intenté ver, pero... Bueno, también lo Sí. han hecho una serie, ¿no? Sí. Es el escritor Cixin Liu, creo que se llama, y suceden eclipses. Bueno, es un libro que, si te gusta la ciencia ficción, es maravilloso. Pero vamos, yo leo Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y me voy directamente Al libro. Al libro, o sea... bueno, Defensa creado... planetaria. Sí. A mí me pasó cuando vi el Don't Look Up. Ah. Y existía la Comisión de Defensa Planetaria y toda la gente que no era del mundo me decía, ¡buah, qué flipaos, defensa! Y digo, no, existe. La defensa planetaria existe en la Tierra hoy en día. Y era como, ¿en serio? Y digo, sí, existe defensa planetaria. Sí, pues ¿no? es lo mismo, esos nombres así. Digo, sí. Sí, pues existe, interministerial. Total, que los aliens van a ser, yo qué sé, los ácaros. ¿Te imaginas? Estamos ahí con toda la NASA y Elon Musk y tal, y son los ácaros a los que yo soy muy alérgica, por cierto. Sí, vale. Bueno, decíamos que el Gobierno ha creado la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y poder gestionar todo lo relacionado con estos fenómenos. Y el Gobierno vasco ha creado la web Eclipsea, donde se pueden consultar todas las actividades divulgativas que se harán al respecto, pues charlas, observaciones, visitas guiadas, tal. La pregunta del millón. ¿Se han puesto en contacto con vuestro grupo de investigación para pues crear alguna actividad o preguntaros alguna cosilla? Sí, hace unos meses se pusieron en contacto ya con nosotros, con nosotras, y por dos razones principalmente. Una, como decías, a ver si íbamos a hacer alguna actividad o nos animaríamos a hacer algo y demás. En aquel momento encima nos pilló un poco de, ¡buah, es que va a ser una ola muy grande! Y efectivamente lo ha sido. O sea, no queríamos organizar demasiado porque sabíamos que sin organizar ya iba a venir gente que iba a querer hacer entrevistas, iba a querer hacer cosas. Pero bueno, ya que nos animaron, pues sí que es verdad que hicimos un evento en el Bizkaia Aretoa, aprovechando que tenemos esto maravilloso Bizkaia Aretoa en la EHU. Aprovechamos y dijimos, venga, vamos a hacer unas charlitas aquí, una observación solar y demás. Y luego también, por otra razón importante, que para ellos era muy importante, y era... La reunión fue con Protección Civil, algo que no había pasado en la vida. De repente quieren hablar Protección Civil con unos científicos. Y claro, lo que les importaba saber era pues realmente horarios, duración, cuánto creíamos que esto qué enganche iba a tener. Porque claro, necesitaban saber desde dónde se iba a poder ver. Un eclipse a las 12 del mediodía se puede ver desde casi cualquier sitio, el sol está arriba. Pero este eclipse es a las 7:30. Totalidad 8:30. El sol está bajando, no se va a poder ver desde cualquier lugar. Si tienes un edificio, una montaña, un árbol, ya no lo vas a poder ver. Entonces hay que prepararse y la gente se va a preparar y se va a mover. Esperemos que poco, pero se va a mover. Entonces Protección Civil quería saber pues a dónde se va a mover la gente, dónde tenemos que poner el foco, dónde tenemos que decir a la gente que no vaya, o dónde tenemos que decir a la gente, oye, vete aquí, que es seguro, que no va a haber caravanas, que si te pasa un accidente vamos a poder ir a salvarte. Cosas muy de ese estilo. Nosotros como preparadísimos con gafas, no mires al sol. Y ellos como, es el menor de nuestros problemas ahora mismo, que la gente vaya a necesitar gafas o no. Porque, claro, ellos estaban preocupados por eso. Claro, ¿no? Cosas más grandes que yo decía, ahí va, sí. Fíjate. Sí, yo tampoco lo había pensado. Sí. Ahora mismo estabas diciendo esto y estaba pensando en la playa, ¿no? Porque se mete el sol por el oeste. Sí, yo pensé en montañas. Y claro, dijeron, es que imagínate que todo el mundo se echa a la montaña. Ya. Es una liada, porque no podemos rescatar. En Euskal Herria, o en este caso en la comunidad autónoma, hay X helicópteros. No podemos usar más. Entonces, que la gente no vaya a la montaña, es tarde. Cuando bajas ya se hace de noche. Sí, la playa, pues sí, también. Bueno. No sé. Sí. Con cuidado, por favor. ¿Dónde vas a estar tú? Pues no lo sé. Esto es un miércoles. El domingo miraré la previsión de Euskalmet, que espero que me haga una previsión súper para este día, perfecta, ahí, guay. Entonces, dependiendo de lo que digan,
la nubosidad y demás, pues me moveré o no. Si no hay que moverse y veo que está muy claro que ese día aquí va a estar guay, pues me quedaré por aquí. Pero si no, cogemos el coche y venga, nos movemos. Con tiempo, ¿eh? Voy a ser un poco egoístilla y te voy a decir, yo voy a estar en Benidorm. Hola, pues muy bien. Muy bien, allí lo vais a poder ver. Cuidado, porque edificios. Los edificios enormes en Benidorm. Claro, y en los edificios en Benidorm, en la Costa Balear, porque tengo una amiga que también va a estar por allí, le dije, fíjate los días anteriores a qué hora se pone el sol, no vaya a ser que justo te pille un edificio y esté el sol detrás. Claro. O apartarte un poquito, o donde eso, 2 días antes, mira a ver... Vamos, 8:30, ¿dónde está el sol? Lo que queda claro es que hay que ir preparándolo. Sí. Hay que ir comprando las gafas o construyéndonos algún dispositivo siempre con la lente esta que esté homologada. Hay que estar calculando dónde vas a estar tú, por dónde se va a meter el sol. O sea, esto requiere es un proyecto hay que dedicarle un ratito. Hay que dedicarle un poco de pensamiento y unos cuantos días. Perdértelo por no haber hecho eso, pues sí. De faena. Pues sí. Hay que preparar. O sí, peor sería por estar viendo la tele, imagínate, ¿no? También habrá mirando gente que el móvil, ni se entere. ¿no? Que estás mirando el móvil y se te pasa Bueno, pues esto hay que ser un poco conscientes de que va a suceder esto y prepararlo, y además puede ser, como decías tú, un proyecto muy bonito pues para jugar con los chiquis y tenerlos entretenidos y de paso que aprendan algo y que aprendamos todas. Bueno, y al entrar en internet y buscar alojamiento para el 12 de agosto, hay cientos de ofertas que incluyen packs de charlas sobre el eclipse, observación nocturna con gafas homologadas y menú degustación. Lo llaman astroturismo. Parece ser que muy de moda. ¿Cómo lo ves? Pues no sé si decirte que muy de moda, porque yo cuando dije que existía el astroturismo a mi alrededor, me dijeron, ¿qué dices? O el turismo de eclipses. Yo lo comparé con la gente que viaja a ver auroras boreales. Pero tan de moda no debe estar cuando en mi entorno ni lo conocían. Digo, pues sí, que sí, de verdad. Hay gente que va a venir de Estados Unidos. Hay gente que ya tiene preparado el viaje desde hace un año. Hace un año estuve en Lerín dando una charla y sobre esto ya. Hace un año, en verano del año pasado. Y ya estaban preparándose. Tenían ya el alojamiento prácticamente lleno en un pueblo como Lerín. Entonces, no sé si decirlo moda, sino que es que ocurre esto y hay que ponerse un poco las pilas si te quieres mover, porque nosotros estamos aquí y lo vamos a tener aquí, pero la gente que está afuera, como os decía antes, los eclipses ocurren y hay gente que es que lo vive y le gusta. De hecho, hay gente que escuché una vez a un colega decir que él tenía una amiga que había visto un eclipse y desde entonces iba buscando eclipses, porque debe ser una sensación muy guay. Entonces, pues como las auroras, sí, comparable un poco con ese evento, ¿no? De buscarlo. Hombre, la verdad es que no sé cómo explicar esto que te voy a comentar ahora, ¿no? Pero no cabe duda que nos atraviesan haces de luz, moléculas de estrellas o yo qué sé, estas cosas que sabéis vosotras y que yo no tengo ni idea. Pero el que suceda algo tan importante en la Tierra como planeta tiene que tener cierta influencia, no me voy a poner muy mística, en nosotras. Hombre, pues algo tiene porque los animales lo notan. Los animales van a empezar a hacer cosas raras, porque de repente se les va a hacer de noche cuando no tocaba, y una noche muy rara, porque no es un anochecer típico del sol, se pone por el oeste y el cielo está más naranja por ahí, pero por el otro lado está más oscuro. No, de repente se pone oscuro en medio. O sea, ahí en la nada. Los animales notan algo, los pájaros dejan de piar, vuelven al nido, las abejas también. Las flores se cierran, que a mí me pareció maravilloso. Digo, las flores se van a cerrar. Entonces, algo raro notaremos. La temperatura baja. Entonces, el viento también cambia un poco, las brisas, depende un poco de dónde estemos. Cosas van a pasar, entonces notarlo no vamos a notar. Yo mística no me pongo porque no soy mística, pero notaremos cositas. Algo sí, ¿no? Sí. No sé, yo procuro serlo un poco últimamente, me estoy esforzando. Y ya para terminar, Nayara, no te vamos a exprimir demasiado, pero claro, también hay personas pues, que no pueden moverse de casa, que van a estar en hospitales o que puede ser algo transitorio o que lamentablemente pues, no puedan coger un coche e irse a verlo donde quieran. ¿Pueden seguir el eclipse de alguna manera? Sí, desde, no sé cómo se llama ahora mismo el observatorio, en Jabalambre, en Teruel,
se va a retransmitir. La NASA ha elegido ese lugar porque, bueno, como solo va a pasar en la península, porque el eclipse en realidad solo va a ser visible en la península ibérica, en Baleares ya se pone, con lo cual se acabó, y hacia arriba también Islandia, pero claro, el tiempo en Islandia también es un poco peor. Entonces, bueno, han elegido este observatorio en Teruel y lo van a retransmitir. En cualquier caso, si estás en casa también te puedes asomar un poquito a la ventana, porque bueno, la sensación esa de anochecer se verá fácilmente. Y si no te puedes desplazar a zonas donde sí se vaya a ver, pues en Guipúzcoa, por ejemplo, también va a haber eclipse. La diferencia es que no va a ser total, pero va a haber un eclipse parcial, que también es algo bonito de ver. Hace unos años hubo aquí un eclipse parcial. Está genial que sea total, entonces es como la parte especial, pero en Guipúzcoa se verá parcial, un poco hacia Francia, la gente que le toque vivirlo igual de vacaciones, un poco más hacia el este, pues bueno, ahí también lo podrán ver de otra manera. Pero bueno, sí, lo retransmitirán y lo podremos ver en la tele, por si acaso nos ponemos malitas o que vamos a tocar madera. A mí me pasó en el parcial que os comento hace unos años que estaba nublado y yo no me había previsto ir a ningún sitio porque bueno, aquí sí va a haber parcial y yo iba con la retransmisión en el móvil diciendo a ver si se despeja, ¿cómo está ahora? A ver, y yo ahí mirando, a ver cuánto le queda y a ver si miramos. Pero bueno, se puede ver ahí. Pues a ver. Bueno, pues es que ricasco, Nayara. Después de escucharte ya sabemos qué hacer para disfrutar de los eclipses sin que se nos eclipse y chamusque la retina. Sí. La próxima vez te exprimiremos más para conocer todo en torno a la atmósfera de Júpiter, que tiene una pinta maravillosa. Sí. Yo te escuché en un monólogo y me encantó. Y muchas gracias pues, por venir a estar con nosotras a EHU Podcast. Pues nada, muchas gracias a vosotras por el trabajo que hacéis, porque es maravilloso, esta divulgación es súper importante y nada, a seguir. Es que ricasco. Suri. Bueno, pues es que ricasco también por escucharnos. Durante los próximos 2 meses dejaremos de reunirnos con las y los investigadores de la EHU, pero prometemos volver en septiembre con fuerzas renovadas. Mientras tanto, recordad que podéis escucharnos en captivate.fm y en las plataformas habituales como Spotify, Apple Podcast, YouTube, iVoox y tal y tal. Un abrazo y hasta pronto de parte de Iraitz Madariaga, Leire Ibar, Leire Moure, Ane Zugaza, Iñaki Alonso, Nerea Jaureguizar y la que os habla, que soy yo, Tania Arriaga. Es que ricasco eta uda ona pasa. Aio. Has escuchado EHU Podcast, el podcast de divulgación científica de la Universidad del País Vasco y Euskal Herriko Unibertsitatea. EHU Podcast. Entzun eta zabalzazu.